Lección Cuaresmal. Seguimos caminando juntos en este itinerario de fe que es la Cuaresma, preparándonos para el gran acontecimiento del paso del Señor por nuestra historia. Uno de los rasgos identitarios de este tiempo de la Cuaresma es la misericordia. Y ese rasgo identitario que parte del corazón de Dios genera gran esperanza en nosotros como creyentes. Somos discípulos, hijos, seguidores del Dios que es capaz de compadecerse de nuestra vulnerabilidad humana. El profeta Miqueas, en la primera lectura que acompaña la liturgia de la palabra de hoy, nos muestra la imagen de Dios como pastor. Un pastor que acompaña la vida de sus ovejas. Un pastor cercano. Un pastor que ha actuado en la historia como liberador. Así lo experimentó el pueblo en la experiencia de la peregrinación por el desierto, al ser rescatados de Egipto. Esa experiencia del Dios pastor, del Dios liberador, del Dios cercano, suscita una pregunta que, más que llevar a una respuesta, pienso que conduce a una reflexión, lo que se denomina en narrativa preguntas retóricas. La pregunta de la primera lectura es: ¿quién hay como Dios que es capaz de perdonar, de compadecerse? Y la respuesta de un creyente que ha logrado tener experiencia cercana de Dios y que ha visto en su propia historia la gracia del perdón es: nadie como Dios, solo Él tiene esas entrañas que le sensibilizan para otorgar la experiencia del perdón. El Salmo que escuchamos en la liturgia de hoy nos da también una palabra llena de esperanza. Dios no lleva cuenta de nuestros delitos, no nos trata como merece nuestras culpas. A veces nosotros, como seres humanos, contamos las experiencias en que tal vez nos lastiman, nos hacen daño o nos fallan de acuerdo a nuestra óptica o perspectiva. En la óptica de Dios no hay una experiencia cuantitativa para el perdón, ni tampoco una experiencia cuantitativa para nuestro delito, para nuestra vulnerabilidad. Se resalta en cambio del corazón del Señor más bien la experiencia cualitativa, un Dios capaz siempre, de manera permanente, de compadecerse. Este sería como el marco introductorio de la palabra que nos regala hoy la Iglesia, a través del profeta Miqueas y del Salmo. Dios cercano a su pueblo, Dios compasivo y Dios, como lo dice el Papa Francisco, que perdona siempre. Llevados por esa línea, entremos al Evangelio que nos regala la Iglesia hoy, este Evangelio bello de San Lucas en el capítulo 15. Tomamos los versos de la parte introductoria del 1 al 3 y luego pasamos como tal a la parábola conocida como parábola del Hijo Pródigo o del Padre Misericordioso, a partir de los versículos 11 en adelante. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo,
se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contactó con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Saquen enseguida la mejor túnica y vístansela. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y sacrifíquenlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo, cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. Él le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Cuando vemos el Evangelio en su totalidad, están las tres parábolas de la misericordia: la oveja perdida, la moneda perdida y finalmente la parábola del hijo pródigo. La oveja perdida, que manifiesta a aquellos que se pierden al alejarse del redil. Podríamos hablar nosotros de los que se denominan alejados e indiferentes, y cómo por ellos va también el pastor a buscarles, a encontrarles, a sanar sus heridas. La segunda parábola es la de la moneda perdida, aquellos que se pierden estando dentro del rebaño, y también cómo hay que hacer una búsqueda exhaustiva para lograr recobrarles. Y la tercera parábola, que es la que concretamente asume la liturgia de la palabra en este día litúrgico, es la del hijo pródigo, la del Padre misericordioso, que sintetiza las dos anteriores. El hijo menor representaría como a la oveja perdida, aquel que salió de los brazos de su padre y se extravió. Y el hijo mayor representaría la moneda perdida, aquel que estando siempre en casa junto a su padre, también vivió una experiencia de extravío respecto a la relación del amor. En esta parábola hay múltiples detalles que seguramente hemos reflexionado como personas de fe en otras ocasiones, que impactan de manera profunda nuestra fe. La primera es resaltar cómo estos dos hijos, estando con el Padre, y no logran vivir la experiencia del amor. Dios es un Dios Padre que ama, pero para poder descubrir esa experiencia del amor hay que sentirse amado
y valorar ese amor. El hijo menor, en sus búsquedas humanas y en las múltiples ofertas del mundo, negoció la experiencia del amor del padre. Aún no había logrado tener una valoración profunda y por esto busca que el padre le dé la parte de la herencia para ir a realizar todo un proceso de exploración de vida, proceso que se convierte posteriormente en un fracaso terrible que lo lleva a sumergirse en dolores, en sufrimientos. Pero finalmente hay algo positivo allí. Es en medio de esa situación de prueba donde se ilumina de nuevo la conciencia y sabe este hombre que al único escenario donde puede regresar suplicando perdón y clamando misericordia es a los brazos del Padre. Precioso ese detalle del Evangelio que muestra un Padre que lo esperó siempre. Cuando nos extraviamos seremos siempre hijos esperados. Ese es el Padre en el que creemos. El Evangelio dice que el Padre le esperaba con sus brazos abiertos y cuando desde lejos percibe que su hijo va retornando, corre. Esto dentro de la mentalidad judía podría ser casi, para un adulto, asumir la experiencia de un ridículo. Un hombre adulto no corre, simplemente camina. Pero aquí al Padre no le importa, rompe cualquier tipo de estereotipo y va a buscar a su hijo para poder recobrarlo. Corre, esa es la experiencia del Dios en el que creemos. Corre cuando de encontrarnos, de recobrarnos se trata. El hijo mayor está siempre junto a su padre, pero no logra experimentar tampoco el amor. Ni él ni las personas que están sirviendo. Me impacta mucho también en este evangelio el papel que juega un personaje que en narrativa suele ser denominado como personaje secundario, pero me parece que juega un papel también relevante, negativo. Cuando llega el hijo mayor del campo y le pregunta a uno de los siervos qué pasa, este siervo podría haber alentado al hermano mayor diciendo: su papá está viviendo la experiencia del perdón con su hermano. Pero resalta, diríamos de manera enfática, el sacrificio del ternero cebado. Podríamos decir que le echa como gasolina al fuego y lo que hace es encender la ira del hermano mayor. Nosotros como personas de fe podemos ser facilitadores del perdón, de la misericordia y la reconciliación, o por el contrario, ser nosotros también gestores de la división, de los odios, de los rencores. Jugamos un gran papel, cada uno desde la misión que Dios nos ha puesto. Volviendo al hermano mayor, no logra tampoco experimentar, estando junto a su padre, siempre la experiencia gratuita del amor. El Padre manifiesta que su corazón es un corazón amplio y generoso, capaz de acogerlos a todos. Qué bella esta parábola del Padre misericordioso y qué gran enseñanza para este itinerario de Cuaresma. Primero, reconocer nosotros como personas vulnerables que siempre podremos regresar al Señor. Lo ha afirmado el Papa Francisco: Dios no se cansa de perdonar. Pero pensar también en el desafío que asumimos al ser misericordiados, es decir, al experimentar la misericordia que viene de Dios. Lo pide el mismo evangelista San Lucas: sean misericordiosos como Dios o como el Padre es misericordioso. Si Dios ha tenido misericordia con nosotros, tenemos también esa responsabilidad cristiana de tener misericordia para con los demás. Qué bueno en este tiempo de la Cuaresma darnos esa oportunidad, experimentar la misericordia que procede copiosamente de Dios hacia nosotros y reflexionar también en nuestra interioridad con quién necesitamos actuar de manera compasiva, con quién necesitamos de manera concreta, hay que darle rostros, nombres a estas intenciones, con quién o a quién necesitamos otorgarle también la misericordia que hemos experimentado en nuestra historia. Nuestro Padre, como pastor, está siempre buscándonos para recuperarnos y acogernos.
nuestro Padre, está siempre con sus brazos extendidos para recibirnos y ofrecernos la gracia del perdón y hacernos partícipes de la gran celebración del banquete. El Evangelio de hoy tiene un banquete, el banquete del perdón, el banquete de la misericordia, el banquete de la reconciliación. Un banquete que clama a gritos nuestra sociedad, un banquete que requiere asumir, requiere hacerse partícipe el ser humano herido de nuestro entorno. Que Dios nos permita acoger esta palabra, que nuestra Madre, la Santísima Virgen María, ella, la Madre de la Misericordia, la que experimentó el amor compasivo y cercano de Dios, nos dé la gracia a nosotros de acoger este mensaje de salvación que recibimos hoy en nuestra vida y hacerlo carne en nuestra historia cotidiana. Que el Señor nos siga acompañando, que este itinerario de Cuaresma siga fortaleciendo nuestra fe y consolidando nuestra experiencia de conversión. Conferencia Episcopal de Colombia.